de divorciarse, pero nunca jamás de los hijos. Y no entiendo cómo 30 años después te sigue doliendo el episodio, chico. Dueño de ti, dueño de qué. Bueno, es un milagro que Cristo hizo en mí. A sus 82 años, José Luis Rodríguez el Puma rompe el silencio y habla como nunca antes. El ícono de la música latinoamericana confiesa las polémicas más duras de su vida, las traiciones, los amores imposibles, las enfermedades y los enemigos que marcaron su carrera. Por primera vez, revela los 6 famosos que más odia y los motivos que lo llevaron a cortar toda relación con ellos. Desde sus enfrentamientos con Julio Iglesias, pasando por su guerra fría con Camilo VI, hasta los conflictos que muchos creían enterrados con Isabel Pantoja, Chayanne, Ricardo Montaner y José José. El Puma no se calla más. Prepárate, porque en esta entrevista, cada palabra es una bomba. Lo que dirá podría cambiar la forma en que el público lo recuerda, y reabrir heridas que parecían cerradas hace décadas. Yo sé que muchos me recuerdan por mi voz, por mis canciones, por los escenarios llenos y los aplausos. Pero detrás de esa sonrisa había una historia que dolía, y que durante años callé. Hay cosas que no se negocian jamás, los hijos, por ejemplo. Y no entiendo cómo, después de 30 años, todavía hay heridas que siguen sangrando. Sí, estuve al borde de la muerte. Y no me da vergüenza decirlo, le supliqué a Cristo que me diera más tiempo, le pedí vivir. Porque aún tenía verdades que contar y cuentas pendientes con la vida y con algunos que me traicionaron. Yo ya lo dije, están preparando una miniserie donde voy a contar toda mi verdad. Y cuando digo toda, es toda. Porque estoy cansado de que me usen solo cuando les conviene, de que algunos me nombren para promocionar sus libros, sus series, sus carreras y después pretendan olvidarse del Puma. Sí, tengo una voz que marcó a América Latina, pero también tengo memoria. Y hoy voy a decir lo que muchos callan, los 6 famosos que más odio, ¿y por qué? Porque después de una vida entera dando amor, lo mínimo que merezco es respeto. He vivido tantas vidas dentro de una sola que a veces ni yo mismo sé dónde termina el artista y comienza el hombre. Escribí mi propio libro, El Puma y yo, porque sentí la necesidad de dejar mi verdad contada, con mi voz, con mi historia, sin intermediarios. Sí, presté mi voz para películas, grabé cientos de canciones, recorrí el mundo, pero hoy solo quiero aprovechar cada instante. Si Dios me lo permite, me quedaré unos años más, o tal vez no. Pero lo que sí sé es que quiero irme en paz. ¿Por qué me dicen el Puma? Fue un personaje, un símbolo que nació de una canción de Sandro, este es mi amigo el Puma. Voy a perder la cabeza por tu amor. Muchos pensaban que Sandro le cantaba a otro, pero no, en realidad, ese Puma también vivía en mí. Yo lo adopté, lo convertí en mi escudo, en mi fuerza, en mi manera de rugir cuando la vida me puso de rodillas. La fama fue un huracán, novelas, giras, escenarios, amores y desengaños. Pero con los años entendí que el verdadero éxito no era eso, sino tener paz. Por eso me volví hacia Dios. En el 73 dejé el catolicismo y me bauticé bajo la fe protestante, y desde ese día todo cambió. Cristo me devolvió el aire, la esperanza y la fuerza para perdonar. Porque créeme, tuve que perdonar mucho. No todo en mi vida ha sido aplausos. También hubo traiciones, envidias y personas que me quisieron ver caer. Pero hoy, a mis 82 años, no tengo miedo de decirlo, voy a hablar de esas polémicas y de los 6 famosos que más odio. Porque callar ya no me toca a mí. He caminado por muchos escenarios, pero también por muchos desiertos. He visto hogares destruidos por el divorcio, jóvenes perder sus sueños por culpa del alcohol y la droga, y muchachas vender su cuerpo por unos cuantos pesos o unos cuantos dólares. Y cuando uno ve tanto dolor, solo puede decir, necesitamos a Jesús en nuestra vida diaria. Muchos dijeron que había competencia entre Julio Iglesias y yo. Que si había celos, que si había rivalidad. Pero no, nunca la hubo. Siempre admiré a Julio, siempre hablé bien de él. Fue en Acapulco, una tarde dorada, cuando me dijo, vamos a cantar juntos. Y así fue, grabamos Torero. 2 voces, 2 caminos, un solo respeto. Mi vida personal, bueno, no ha sido perfecta. Llevo más de 30 años casado con Carolina, una mujer de fe,
de paciencia infinita. Juntos tuvimos a Génesis, una hija talentosa, que brilla con luz propia. Pero también soy padre de Lilibet y Liliana, fruto de mi primer matrimonio con Lila Morillo, y no lo voy a negar, hace más de 30 años que no hablo con ellas. Ni siquiera cuando estuve al borde de la muerte hubo reconciliación. Y eso duele. Duele más que cualquier enfermedad. Porque uno puede recuperarse de un trasplante, de una cirugía, pero no de una distancia así, no del silencio de un hijo. Muchos dicen que no me gustan los escándalos, que huyo de ellos. Pero la verdad es que los escándalos me persiguieron a mí. A veces por amor, a veces por fe, a veces por decir la verdad cuando otros prefieren mentir. Les voy a contar algo que nunca dije en público, y lo digo con toda la calma que la vida me ha enseñado. Hubo un tiempo en que la amistad y la música se confundían. Yo creía que la lealtad era la norma, hasta que aprendí que en este mundo hay intereses que pesan más que las palabras. José Luis Perales fue alguien con quien compartí escenarios, sonrisas y promesas. Pero también hubo una grieta. Una canción que prometimos grabar juntos desapareció de un día para otro, una negociación que se cerró sin que yo supiera por qué, un apretón de manos que quedó en el aire. No hablo de rencores por vanidad, hablo de heridas que se hacen cuando la confianza se rompe. Recuerdo una cena en la que hablamos hasta la madrugada de la vida y de la música, y al siguiente mes su equipo presentó un tema muy parecido al que yo creía nuestro. Fue como ver a un hermano vestirse con mi piel, ¿coincidencia? No lo sé. Lo que sí sé es que la decepción me dejó sin voz por semanas. Luego vinieron los silencios públicos, llamadas que no se contestaban, invitaciones que desaparecían, menciones que se omitían. Y cuando la prensa olisqueó la tensión, unos prefirieron la versión amable y otros la versión que convenía vender. Para mí la traición no fue un titular, fue ver cómo, poco a poco, se desvanecía la complicidad que habíamos jurado mantener. ¿Significa eso que lo odio? No me gusta esa palabra fácil. Lo que siento es una mezcla de tristeza y desengaño. Porque cuando uno ha dado tanto por la música, lo que más duele no es la pérdida de una canción, es la pérdida de un hermano en el camino. Y si hoy hablo de esto es porque a mi edad ya no me guardo nada. He aprendido a perdonar, pero también a nombrar lo que dolió. Porque la verdad, aunque tarde, libera. En este relato, como en la vida, hubo ego, hubo negocios, y hubo decisiones que marcaron distancias. Pero también hubo lecciones, la más grande, que el arte no debería pagar con amistades rotas. Hay heridas que no se curan con discos de oro ni con luces de escenario. En mi camino me encontré con jóvenes que vinieron como una brisa fresca, y otros que terminaron dejando cicatrices. Uno de ellos se llama Enrique Iglesias. Un chico con una voz que encendió las plazas, pero también con decisiones que me dejaron sin aliento. Recuerdo cuando me invitaron a escuchar un tema nuevo, me senté, le di mi opinión como un hermano mayor, le di consejos que venían del ruedo y de los años. Me dijeron que mi criterio le había ayudado. Lo celebré. Pero meses después apareció una versión en la radio que sonaba sospechosamente familiar, no era la misma canción, pero tenían el espíritu de lo que habíamos hablado en aquella sala. Fue entonces cuando llegaron las señales pequeñas, una palmada en la espalda en la premiación que se olvidó, una dedicatoria que no llegó, una sonrisa que se volvió fría cuando la cámara giró. Publicidad, managers y agendas cambiantes. A veces lo que más duele no es la traición abierta, sino las ausencias pequeñas y calculadas que se multiplican. Yo soy un hombre que dio el consejo, compartió el escenario, abrió puertas. Y ver a alguien joven convertir en fama lo que fue una charla íntima duele. Porque la música es cuerpo y alma, si le quitas el agradecimiento, le quitas la dignidad. No digo que todo haya sido intencional. A veces el éxito ciega, a veces los egos hacen lo suyo. Pero a mis 82 años puedo decirlo claro, esas pequeñas omisiones y silencios me enseñaron a poner distancia. No se trata tanto de odio, esa palabra suena feroz, sino de una tristeza grande, de sentir que un lazo se rompió y no hubo quien lo tejiera de nuevo. Y aunque hoy conté esta versión dramatizada, no quiero venganza, quiero verdad interior. Porque en la música lo que queda al final no son los titulares, son las manos que estrechaste en los peores días. Voy a hablarles con honestidad, pero antes les digo que esto es una historia contada como si fuera un sueño o un mal recuerdo. En esa vida de giras y camarines conocí a muchos talentos. Uno de ellos, Ricardo Montaner, llegó con canciones que olían a verdad y con una sonrisa que abría puertas. Lo escuché, le ofrecí consejos, le señalé atajos que la experiencia me enseñó. Fue un gesto de hermano.
Pero la ficción tiene sus giros. En esta historia, una colaboración que planeamos se disolvió en la mesa de un productor, lo que quedó fue un susurro, una coartada, y yo con la sensación de haber sido desplazado. Vi cómo ciertas decisiones de equipo cambiaban el rumbo de una amistad, propuestas que se firmaron sin llamada previa, elogios públicos que omitían agradecimientos, y gestos pequeños que, sumados, construyeron una distancia imposible de reparar. Lo más triste no fue la canción perdida, fue la sensación de que alguien cogía lo que compartiste en confianza y lo convertía en oro sin mirar atrás. No hablo de odio feroz, hablo de un desengaño que se instala como una costra. A mis años, prefiero nombrar esa costra antes que fingir que no existe. Porque la música es sagrada, y lo que más duele es ver cómo se pacta la traición en silencio. Si quieres drama, ahí lo tienes. Pero si quieres la verdad del hombre, aprendí a colocar límites, a hablar claro y a no dejar mis consejos en manos que luego se olvidan. Voy a hablar de cosas que guardé mucho tiempo en un cajón oscuro. Y cuando uno abre ese cajón, a veces huele a rencor. Lila, en esta historia hay todo un nudo familiar que nadie vio desde fuera. Fuimos amantes, compañeros, padres. Y también fuimos dos fuerzas que chocaron en un mundo donde la lealtad se mide en contratos y apariciones en la prensa. Recuerdo noches de discusiones por decisiones que afectaban a los niños, por giras que uno quiso hacer y el otro no, promesas de cuidar la casa que se rompían con un mal viaje. Hubo un momento, en esta ficción, en que una disputa privada por la tutela artística de nuestras hijas se transformó en una batalla por el aplauso. Gestos que eran de amor se convirtieron en pruebas en público, una dedicatoria omitida en un concierto, una crítica sutil en una entrevista, una portada que eligió una foto sin nosotros. Y luego vinieron las filtraciones, quien garantizaba el silencio comenzó a contar la versión conveniente. En mi relato, apareció un contrato firmado a medianoche que cambió quién podía usar ciertas canciones en novelas, una llamada que no recibí cuando más la necesitaba, y la sensación terrible de que lo íntimo se convirtió en mercancía. Eso dolió más que cualquier golpe del destino. No digo que todo fuera claro ni culpable, hay grises, hay rencillas de ego, hay decisiones por supervivencia artística. Pero a mis años, cuando cuento estas cosas, las llamo por su nombre, pérdida de confianza. Y la herida más grande fue ver cómo la familia quedó dividida entre cámaras y teléfonos. Si buscas venganzas, no las hallarás aquí. Lo que sí traigo es una confesión, el éxito no curó el dolor, y la fama no reparó la distancia entre dos personas que alguna vez juraron ser uno. Voy a contarles algo que guardé en el pecho durante años, una historia que suena a novela pero que me dejó cicatrices reales. Vicente, en esta ficción que hoy narro, fue un gigante de la ranchera, un hombre que llenaba plazas y hacía llorar a la gente con una sola nota. Siempre le tuve respeto por eso, pero también hubo en nuestra carrera momentos en los que los caminos se cruzaron con brusquedad. Recuerdo una gira donde las programaciones se solapaban, teatros cercanos, radios peleando por exclusivas, y días en los que los productores tenían que elegir a quién dar el primer puesto. En esa atmósfera de prisa y negocios, surgieron decisiones que se sentían como cuchillos, contratos que se firmaban a medianoche, managers que empujaban agendas sin preguntar, y una televisión que transformaba cualquier roce en rivalidad. En mi relato, hubo una canción que yo consideraba un símbolo, un tema que habíamos hablado, hecho de confidencias, y que, de pronto, apareció en una telenovela ligada a otro equipo. Fue como ver una página de tu vida arrancada y usada sin tu permiso. No digo que fuese maldad planificada, el mundo del espectáculo tiene su lógica y sus urgencias. Pero a mí me dolió profundamente. Lo que más me hirió no fue la ausencia de disculpas públicas, fue la sensación de que, en ese mercado, la lealtad se mide por contratos más que por palabras. Y cuando Vicente falleció, esa mezcla de respeto y herida quedó suspendida, murió el artista al que admiré, y quedó también la historia de lo que no pudimos arreglar en vida. Hoy lo digo con honestidad dramática, admiro su voz, lamento los rumores que nos envolvieron, y confieso que, en vida, algunas decisiones me dejaron vacío. Pero la muerte pone en otra escala todo, lo que queda es la música, y la música es lo que salva. Y así termina esta parte de la historia, una vida marcada por la gloria, los secretos y las heridas que solo el tiempo puede curar. Y si te gusta conocer el lado oculto detrás de los grandes artistas de nuestra música, suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñame en el próximo video.